Son las 8, 7 horas en Canarias. Arranca la mañana informativa y de entretenimiento en esta radio. Todo Noticias. Todo Noticias. Un espacio de información, invitados, entrevistas, servicio social, asesoría jurídica, opiniones, comentarios, oyentes, entretenimiento y muy buen humor para empezar bien la jornada. Todo Noticias, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Solo aquí, en esta radio. Todo Noticias te actualiza. Por primera vez en Diversa Radio por las tardes. Todo Noticias. Todo Noticias. Más información, más análisis, más contexto, mayor claridad. Todo Noticias. Todo Noticias. Más oyentes. Todo Noticias. Todo Noticias. Probablemente el programa de la Radio Latina más escuchado en España. Reflexión y opinión en El Comentario con Álvaro Hernández. Ecuador ha vivido las últimas 72 horas sumida en el caos. Las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, que incluye el desmonte total del subsidio a los combustibles, pues han generado un impacto de proporciones aún no determinadas, si tenemos en cuenta que a esta hora avanza hacia la capital, Quito, pues una marcha de miles de indígenas que sufren de cerca el aumento de los precios de los fletes para transportar sus productos y por consiguiente el aumento de los precios del combustible, el abandono estatal y además la explotación de sus tierras ancestrales sin que vean beneficio alguno. La gota que rebosó ese vaso fue el anuncio del presidente de decretar el estado de excepción después de anunciar las medidas. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. El presidente ha defendido sus medidas económicas con un mensaje de no retroceso y eso pues ha enfadado mucho más. No existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía, pero que sobre todo además permitía que ingentes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía. Lo curioso es que los subsidios se hacen perversos cuando llegan a toda la población, pero no son nada perversos cuando son las empresas, las multinacionales o la confección de recetas económicas impuestas por los organismos multilaterales de crédito, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que como todos ustedes saben, prácticamente convierte en ruina todo lo que toca. Esos créditos del Fondo Monetario normalmente siempre están envenenados y los gobiernos siguen picando el anzuelo de aplicar una serie de medidas que el fondo considera que son las necesarias para garantizarse el pago de lo que presta, pero que someten a los países a un verdadero caos como el que está viviendo en este momento Ecuador. Donde sí se ha visto la presencia del Estado por estos días es en el gigantesco pie de fuerza desplegado en todo el país, especialmente en el transcurso de la marcha indígena, llegándose incluso a utilizar gases lacrimógenos que han afectado no solamente a manifestantes adultos, sino también a niños. Allí estamos, señores, en vivo, en directo, aquí, con nuestros señores de la brigada, de los militares, que nos oprimieron a la comunidad Nisa. Tajantemente llegaron con sus bombas lacrimógenas, usurparon y maltrataron a la comunidad Nisa. Por ende, estamos llevando a la comunidad para hacer igual la justicia indígena, para que le vean ellos también cómo les duele. Mi hermano, le digo. Todo con la medida. Llego así a hablar contigo. ¿Con quién puedo hablar? Conmigo. Vamos, listo, contigo, a ver, vamos. Disculpe, señor. ¿Cuál es su nombre? Tenga la buena. Pues yo soy el capitán. El capitán de la brigada. Vamos a hablar así con la autoridad. A ver. Este sonido directamente tomado por las poblaciones que se manifiestan
justo en el momento en el que eran retenidos por lo menos 50 uniformados, tanto del ejército como de la policía, en las zonas de la sierra, y que esta mañana precisamente aquí la cadena SER daba alcance a esta información de la siguiente manera. En Ecuador, unos 50 policías y militares continúan retenidos por grupos indígenas como consecuencia de las protestas que se producen en el país por los recortes económicos y el aumento del precio de los combustibles. ¡Cuidado! ¡Puta! ¡Cuidado! El gobierno ha cancelado las clases para este lunes en zonas de la sierra, protestas en Ecuador. Por ejemplo, la vía panamericana fue cerrada desde el sábado pasado en varios tramos del callejón intermedio de Ecuador por la movilización de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, la CONAIE, contra las medidas económicas del gobierno. Las vías principales y secundarias de 7 cantones, como Cotopaxi, pues amanecieron cerradas. Los dirigentes del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi han anunciado la medida y que además va a ser indefinida. Y ya se ha registrado además, también tenemos que decirlo, la primera víctima mortal de las protestas. Se trata de una persona que fue atropellada durante las protestas en Azuay. Según la agencia AFP, se encontró a un hombre de 35 años sin signos vitales, víctima de un atropello por un vehículo que aparentemente huía del lugar al ser agredido por numerosas personas que bloqueaban la vía en Azuay, en el sur. Según ha indicado, dice la agencia AFP, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Así las cosas, pues la ola de movilizaciones responde al incremento del precio del diésel y la gasolina extra que se ha producido o se ha generado la eliminación a raíz de la eliminación del subsidio estatal. Esa medida con la que el gobierno pretende ahorrar 1.400, 1.500 millones de dólares al año, eso viene siendo mal contados unos 1.276 millones de euros, pues forma parte de un paquete de ajustes anunciado por el presidente Lenín Moreno el martes por la noche. Insisto, así las cosas, pues para que ustedes tengan idea a la magnitud de lo que ha significado este desmonte de subsidios, pues por ejemplo, la gasolina extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22 respectivamente. El diésel, por ejemplo, muy habitual en el combustible que utilizan los transportadores de mercancía, los transportadores de la comida, pues estaba en $1.37 y en este caso pues ha subido el galón a más de 2,10 dólares por galón. Así las cosas, nosotros a esta hora, a las 8 de la mañana, 7 minutos, aquí en Madrid, saludamos a Esteban Melo. Él es asambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana, el Partido Correísta, y precisamente pues queremos preguntarle, don Esteban, con el saludo, ¿cuál es la situación que ahora mismo registra Ecuador? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Hola, muy buenos días en Europa, buenas madrugadas aquí en Quito. Bueno, Álvaro, un saludo para todos y para todas. La verdad es que me gustaría poderme dirigir en otras circunstancias, especialmente a los ecuatorianos que residen en Europa, pero la situación del país es realmente complicada. Unas medidas antipopulares que simplemente lo que hacen es afectar al bolsillo de todos los ecuatorianos. Está teniendo un fuerte rechazo por parte de la población y bueno, pues la movilización que se ha vivido durante todos estos días. En el reporte ustedes hablaban de un fallecido, nosotros por lo menos tenemos conocimiento de 3 fallecidos. En una de las zonas del Ecuador incluso se habla de 15 heridos de bala que habría provocado un enfrentamiento con las fuerzas armadas y asimismo pues otros cuantos heridos y más de 400 detenidos. Esteban, el presidente dice que estas medidas no tienen reversa y de hecho ha generado incluso hasta una situación de testosterona cuando decía en algún momento que él no le iba a temblar la mano, no le iba a temblar el pulso, inclusive de amigos que le decían que lo consideraban como muy blando. ¿Hasta dónde una situación como estas puede llevar al país a retrotraerse a unos tiempos en los que era muy común ver saliendo presidentes por el patio de atrás con el país incendiado y una cantidad de gente intentando salir de Ecuador para buscarse el futuro en otros países? Bueno, la ineptitud del gobierno de Moreno ha sido más que evidente. Ellos simplemente por ponerse al servicio de ciertos grupos de la oligarquía ecuatoriana han tomado una medida claramente antipopular. Nos han regresado más de 10 años al pasado. Lo que tiene es que una economía que crecía a un ritmo del 3,4%, en este momento las previsiones
tras la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional es de menos del 0,5%. Ellos provocaron esta crisis, la indujeron para poder tomar un conjunto de medidas de corte privatizador, neoliberal, donde terminan afectando al Estado y con eso afectando al bolsillo de los ecuatorianos en general. La gente tiene que saber lo que una vez que sube el precio del combustible, todo lo demás va a subir. Es decir, la medida fue antitécnica de carácter político, donde simplemente lo que buscaban era poder justificar el mal manejo de la economía que han llevado a cabo. Una cosa, Esteban, hay quienes dicen que las medidas tenían que tomarse, que no había otra posibilidad y que había necesidad de inyectar esos 1.500 millones, o sea, el dinero que ha prestado, en este caso no han sido 1.500, ha sido un poco más, el Fondo Monetario Internacional, porque supuestamente el gobierno de Rafael Correa pues había saboreado las mieles de un petróleo a unos precios muy altos y que por el contrario lo que hicieron fue dilapidar ese momento económico, esa coyuntura económica donde el petróleo estaba a muy buenos precios y que como todos saben pues ha venido de capa caída. Bueno, primero lo que están diciendo es una completa mentira. Mire, durante el gobierno de Rafael Correa Delgado hubo momentos de los cuales ni siquiera se llegó a cubrir los costos de producción. Recuerden que hubo la crisis de las materias primas a nivel internacional y el petróleo es una materia prima. Por otro lado también, lo que tú tienes es que el gobierno nacional firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para recibir 4.200 millones de dólares, pero sin embargo le perdona a la banca 4.000 millones. Es un completo absurdo. ¿Por qué perdona 4.000 millones cuando su necesidad de financiación era de 4.200 millones? ¿No habría sido más sencillo cobrar los 4.000 millones y buscar la forma de financiar solo los 200 millones? Eso es mentira. Una cosa, Esteban. Aparte de eso, había un conjunto de alternativas económicas para poder llevar adelante. Habían 238 partidas donde simplemente con el establecimiento de salvaguardias hubiesen recibido 400 millones para la economía directamente y 800 millones de ahorro, es decir, un saldo neto de la balanza de pagos de 1.200 millones que financiaban lo que podía estar necesitando el gobierno nacional. Lo que ha pasado es que tenemos un gobierno títere al servicio de organismos internacionales, al servicio de organismos internacionales de crédito de carácter privado y asimismo de grupos importadores, rentistas que terminan afectando a la producción nacional. Una cosa, Esteban, esos 4.000 millones que se le han perdonado a la banca, ¿corresponden a qué? Bueno, en el Ecuador lanzaron 2 leyes económicas urgentes que nosotros calificamos como la ley del reparto, donde condonaron 4.000 millones que le debían los grupos económicos al Estado ecuatoriano. Yo pregunto, a ver, ¿qué era más sencillo? Incluso menos lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos. ¿Qué era mejor? ¿Cobrar los 4.000 millones? ¿Sí? O ir a pagar 4.000 millones, 4.200 millones con sus respectivos intereses al Fondo Monetario Internacional. Sí, pero eso está plenamente establecido, este tema de los 4.000 millones, porque evidentemente la pregunta que usted hace tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que si se le perdona a la banca y se hace un crédito para eliminar subsidios, esto que dice el presidente Lenín Moreno, que son perniciosos, pues es llamativo, ¿no? Porque ahí habría un argumento supremamente sólido, pero se le pueden hacer esas cuentas al ecuatoriano del común, a la ecuatoriana del común, de saber que efectivamente lo que se le condona a la banca son 4.000 millones y provienen de... Por supuesto, porque además los ecuatorianos lo terminamos sabiendo, ¿no? El momento en el cual se lanzaron esas 2 leyes económicas urgentes, lo recordarán, la una era la del fomento productivo, que no fomentó absolutamente nada, y la otra la de la reactivación económica, que no reactivó nada, donde prometían que las inversiones extranjeras vendrían al Ecuador, y simplemente lo que tienes es que producto del mal manejo, de la incertidumbre, de la persecución política, en este momento tienes los menores niveles de inversión de durante los últimos 15 años, y eso es lo que